La Biblia habla acerca de la reanudación de los sacrificios en Jerusalén. ¿Significa esto que se debe construir un templo allí para que se cumpla la profecía de los tiempos del fin? Muchos creen que sí, pero ¿qué dice la Biblia? Durante años, el Instituto del Templo de Jerusalén ha estado preparando los implementos y materiales necesarios para un tercer templo. En 2015 completaron un altar necesario para reiniciar los sacrificios y realizaron una representación del sacrificio de la Pascua. En 2017 realizaron un sacrificio cerca del monte del templo, un acto controversial que resultó en el arresto de algunas personas. Se les concedió el permiso para realizar una representación del sacrificio de la Pascua al pie del monte del templo. Desde que el presidente Donald Trump anunciara que la embajada de Estados Unidos se mudaría a Jerusalén, algunos judíos se han sentido animados a continuar su esfuerzo para construir un tercer templo donde se sentará el anticristo y así reiniciar los sacrificios. El presidente Trump ha sido comparado con el rey Ciro por el primer ministro Benjamín Netanyahu por trasladar la embajada. El Instituto del Templo incluso ha acuñado monedas que representan el medioskel requerido para el mantenimiento del templo. La moneda muestra la imagen del señor Trump sobrepuesta sobre la del rey Ciro con el templo en el lado opuesto. A comparar a Donald Trump con Ciro, el rey persa, algunos judíos ven a Dios guiando la mano del señor Trump para que el templo pueda ser reconstruido, así como Dios guió históricamente al rey Ciro para que autorizara un segundo templo después de que el primer templo fuera destruido por los babilonios. Aunque el Instituto del Templo representa un grupo marginal radical en la sociedad israelí, muchos cristianos evangélicos apoyan sus esfuerzos porque creen que la construcción de un tercer templo es necesaria para que la profecía se cumpla. Pero, ¿requiere la profecía bíblica que se construya un templo como señal del regreso de Cristo? Después del colapso del imperio de Alejandro Magno, su reino se dividió en 4 imperios más pequeños bajo sus generales. Un gobernante llamado Antíoco Epifanes subió al poder en el imperio seleucida. Él gobernó sobre los judíos y prohibió la adoración del Dios verdadero. Él detuvo los sacrificios diarios y ofreció sacrificios inmundos a los dioses paganos. En Daniel 8, 9 al 12 dice la Biblia: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Si los sacrificios continuos van a ser detenidos en el futuro, eso significa que primero deben ser reanudados. Jesús profetizó que este evento histórico también tendría un cumplimiento en el futuro. Al final de los tiempos, un gobernante déspota, rey del norte, detendría de nuevo los sacrificios diarios. Sabemos por Daniel que estos eventos ocurrirán en el tiempo del fin, y que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, indicando una cuenta regresiva para el regreso de Jesucristo. Daniel 12, 9 al 13 dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuándo se construirá el tercer templo? La Biblia no revela la respuesta a esta interrogante. Todo lo que dice con exactitud es que el templo estará físicamente cuando el anticristo se revele, y que será en medio de la tribulación.
Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este evento será en medio de la gran tribulación. En Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es clara la palabra. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo hará cesar el sacrificio. El anticristo aparece como un hombre de paz, pero a los 3 años y medio que engaña a las naciones con una paz y seguridad ficticia, él se sienta en el templo judío, hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y se sienta, y de esa manera empieza la consumación. Se hace pasar por Dios y empieza una persecución sin cuartel sobre los hijos de Dios. Cuando el momento de la abominación desoladora se acerque, habiendo sido legalizado, tomará el imperio. Después vendrá, se sentará como Dios y ordenará ser adorado por todas las naciones, y legiones de demonios lo proclamarán como rey. Entonces todos los pueblos le seguirán hasta Jerusalén, y la ciudad santa será pisoteada por las naciones gentiles por 42 meses, 3 años y medio, o 1260 días, tal como lo predice el apóstol Juan en Apocalipsis. En estos 3 años y medio se suspenderá el rocío de los cielos, no lloverá sobre la tierra, y habrá gran tribulación, cual nunca hubo desde que fuera creado el hombre. Y nadie podrá vender o comprar de los granos de la cosecha o del otoño, a menos que tenga la marca de la bestia en la frente o en la mano. El Instituto del Templo es la entidad oficial delegada por el Estado de Israel para que tenga listos todos los preparativos para la reconstrucción y el funcionamiento del tercer templo de Jerusalén. Ellos son rabinos expertos y los más destacados eruditos en el tema del templo. Sin embargo, el Instituto del Templo en Jerusalén ha estado trabajando desde 1987, recreando los elementos que serán necesarios para utilizarlo en el futuro tercer templo. En medio de todos estos preparativos para el tercer templo, la iglesia tiene que estar despierta y santificada, porque sabe que se acerca una gran tribulación en la tierra y después nuestra redención con la aparición del Señor Jesús. La profecía que Jesús pronunció en el Monte de los Olivos y que aparece en Mateo 24 es una de las profecías bíblicas más conocidas. En ella Jesús nos advierte acerca de terribles acontecimientos futuros, sin paralelo en la historia. A los habitantes de Judea les advierte que huyan cuando vean la abominación desoladora o el anticristo de que habló el profeta Daniel. Mateo 24, del 14 al 22, nos dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Otro elemento importante, profético, y que es interesante mencionar, que forma parte del tercer templo, son las vacas rojas. El Instituto del Templo produce ganadería de vacas rojas en el Negev, que cumple con las normas de la Torá para restablecer el sacrificio. El Instituto del Templo de Jerusalén anunció en YouTube, hace algún tiempo atrás, el nacimiento de un ternero, quien podría cumplir la profecía bíblica de restablecer la pureza del mundo y la reconstrucción del templo sagrado, publicó un sitio web en Nueva York. El rabino Chaim Richman, director del Instituto del Templo, cree que después del nacimiento de la novia roja,
ha llegado el momento de construir el tercer templo en el monte del templo. El sitio web Acontecer Cristiano indicó que el Dios de Israel determinó con base en su sabiduría que las cenizas de la vaca roja es el secreto para la restauración de la pureza para el mundo. Richman dice que los dueños de este animal lo están criando y que hacen grandes esfuerzos para asegurarse que sea utilizada para la ceremonia de acuerdo a la Torá de Israel. La Biblia nos advierte claramente que el tiempo del fin se acerca. Estos acontecimientos del tercer templo son proféticos. ¿Qué significa? Que viene una gran tribulación y que la venida de Cristo está cerca, que a la final trompeta nosotros volaremos en las nubes con Él y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. No estamos en tiempo de estar jugando al evangelio. Cristo viene pronto por su iglesia. Mucha gente no lo entiende, mucha gente no capta esto y es por eso que muchos se van a quedar para la ira de Dios en la séptima trompeta. La ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que nunca entendieron los tiempos, que nunca entendieron el evangelio y que se hicieron amigos del mundo y que nunca pudieron discernir los tiempos, como habló el profeta Daniel. Los entendidos en los tiempos resplandecerán como la luz del firmamento. Pero mucho cristiano está jugando al evangelio. Mucho cristiano está seco, flojo, aguado. No oran, no ayunan, no vigilan, no se conectan con Dios. Y es por eso que el fin para estas personas será terrible. Dice la Biblia que primero tiene que venir el juicio sobre la casa de Dios. No puede empezar en otro lado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que yo te recomiendo que te arrepientas de tus pecados, porque el tiempo del fin está cerca. Les habló el pastor Marvin Escobar de la iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica.